Saludos, de aquí Pete the Builder, y en este nuevo episodio del curso Rust a fondo vamos a estar hablando sobre el pareo de patrones en Rust, conocido en inglés como el pattern matching. El pattern matching es un concepto que viene más de los lenguajes funcionales que de los lenguajes declarativos, pero Rust, como es un lenguaje de programación que incorpora diferentes paradigmas, ¿verdad? Tiene partes funcionales y tiene partes imperativas y partes declarativas, ¿verdad? Pues el aspecto funcional conocido como el pattern matching es incorporado en Rust y de una manera sumamente poderosa, como vamos a ver en este episodio. Vamos a empezar con el tipo de patrón más sencillo que existe en Rust, que es lo que se conoce en inglés como el wildcard, o en español sería un comodín, ¿verdad? Básicamente, cuando nosotros dentro de un match, dentro de un let, dentro de un while let, ¿verdad? Donde if let también, los sitios donde se permiten los patrones en Rust, pero más comúnmente lo vamos a ver dentro de los match. Queremos parear un patrón que básicamente ignora lo que está pareando y básicamente puede parear con cualquier tipo de expresión. Pues para eso existe el wildcard, que viene siendo el guión bajo, ¿okay? Así que si tenemos un patrón que consiste del guión bajo, eso puede parearse con cualquier tipo de expresión y no captura, ¿verdad? No hay ningún tipo de movimiento de un valor a una nueva variable, porque simplemente se ignora, ¿verdad? Ese valor de esa expresión. Así que en el caso de un match, por ejemplo, nos permite tener un brazo del match que puede entonces parearse con cualquier tipo de expresión, parecido a un else, ¿verdad? Cuando tenemos una cadena de if, pues el else cubre, ¿verdad? Cualquier tipo de condición que no se cumple en las otras condiciones. Pues en el caso del match, cualquier tipo de condición, expresión, patrón, ¿verdad? Que no se puede parear en los otros brazos, pues se estaría manejando en este brazo, y el valor que se parea, ¿verdad? Que se hace el match, pues se ignora, ¿ok? El próximo tipo de patrón que vamos a ver es el literal, ¿verdad? Los literals en Rust también pueden utilizarse como un pattern, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplo de números enteros. Estamos haciendo un match, esta variable int, que la definimos acá en esta línea aquí, la línea 2. Pues estamos haciendo el match aquí y estamos probando a ver si esa variable pues es igual a 0, si es igual a 1, o en cualquier otro caso pues este es el resultado que queremos obtener, ¿verdad? Que es imprimir simplemente el signo de pregunta. Vamos a guardar estos cambios y vamos a ver aquí esos dos ejemplos iniciales. Vamos a hacer cargo run y tenemos dos veces el signo de pregunta, o sea que en este caso este fue el brazo que se ejecutó, y en este caso también este fue el brazo que se ejecutó, ¿verdad? Porque es el único de ese match, ¿ok? El próximo tipo de pattern que vamos a ver es el caso de las variables como tal. Una variable es un pattern, por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un let n igual a 4, por ejemplo, pues en realidad esta n aquí es como si fuera una variable y a la misma vez un pattern, ¿verdad? En donde este valor acá, a mano derecha, se está entonces asignando a esa variable. Pues en el caso de los match, ¿verdad? Tenemos aquí unos literales, pero a diferencia de en el caso anterior, ¿verdad? Aquí, donde utilizamos el comodín, el guión bajo, ignoramos, ¿verdad? Ese valor. Pues aquí lo podemos entonces capturar en esta variable llamada n. Y por eso entonces acá pues podemos imprimir, ¿verdad? Ese valor. Vamos a ver aquí el resultado. Hacemos el cargo run. Y ahora vemos que en vez del signo de pregunta, pues tenemos el valor como tal, ¿verdad? Como ese valor que fue capturado por ese patrón que viene siendo una variable. Entonces, el próximo tipo de patrón que vamos a ver
es lo que se conoce como los tuples, ¿verdad? Podemos tener un tipo de patrón tipo tuple en donde podemos básicamente hacer un pareo de varios valores a la misma vez, ¿verdad? Esto es extremadamente poderoso y hay muchísimos ejemplos de diferentes problemas en el mundo de la programación que se pueden resolver con este tipo de patrón. En este caso, pues simplemente estamos definiendo aquí un tuple, ¿verdad? Con los valores 4 y 2. Y entonces aquí pues tenemos un tuple que compuesto solamente de literales. Tenemos un tuple que utiliza aquí el wildcard y un literal. Tenemos otro tuple que tiene aquí un literal y una variable. Y finalmente estamos usando aquí el wildcard exclusivamente, ¿verdad? Para manejar cualquier otro tipo de caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Viendo aquí que los valores son 4 y 2, pues vamos a ver que en este caso, pues 0 y 0 no van a parear, ¿verdad? No son correctos. El comodín y 0, pues tampoco, ¿verdad? Porque el segundo valor es 2. El 4 y variable n sí debe ser exitoso, pues porque el primer valor es 4 y la variable acepta básicamente cualquier expresión. Así que vamos a guardar estos cambios y vamos a probar a ver si ese es el resultado. Y en efecto, pues ahí tenemos 4 y 2, ¿verdad? Que se imprimen. O sea que el brazo que finalmente se ejecutó es este brazo que tenemos aquí. El próximo tipo de patrón que vamos a ver es uno sumamente poderoso también, que es basado en los structs, ¿verdad? Aquí estamos definiendo, como hemos hecho en ocasiones anteriores, un struct point, ¿verdad? En este caso tenemos tres campos, x, y, z, o sea que esto sería un punto tridimensional. Aquí definimos una variable, ¿verdad? Con ese tipo de datos. Y entonces en el match vamos a ver que este tipo de patrón basado en los structs nos ofrece una gran flexibilidad. En este caso, pues tenemos aquí un patrón del struct point en donde estamos específicamente diciendo que queremos estos literales, ¿verdad? 1, 0 y 2, ¿ok? Y basado acá en cómo definimos nuestra variable, pues ese patrón no va a ser el que va a parear, ¿verdad? El próximo que tenemos es el 1, el wildcard y el 2. Y nuevamente, pues este no debe funcionar, ¿verdad? Porque no corresponde, ¿verdad? No coincide con lo que tiene la variable. Este patrón que tenemos aquí es una de las alternativas. Si nosotros tenemos, en este caso es un struct que no tiene muchos campos, solamente tiene 3. Pero vamos a decir que tenemos un struct que tiene muchísimos campos y solamente estamos interesados en unos pocos. Pues podemos utilizar esta sintaxis que vemos aquí. Aquí básicamente estamos especificando que la X debe ser 0, la Z debe ser 2 y los demás campos pues son ignorados, ¿ok? En el caso de esta variable que estamos evaluando, pues este debe ser entonces el brazo que se va a ejecutar, ¿verdad? Y finalmente tenemos este patrón que nos muestra que si nosotros simplemente queremos capturar cualquier expresión de los campos de este struct dentro de unas variables y esas variables tienen el mismo nombre que los campos, pues podemos usar la forma corta, ¿verdad? En vez de decir x y ¿verdad? Que viene siendo entonces redundante, pues simplemente podemos poner aquí los nombres de esas variables directamente y eso es lo que se va a capturar, ¿okay? Así que vamos a hacer el cargo run y como pueden ver, en efecto tenemos el brazo que se ejecuta, ese que tiene 0, signo de pregunta, y el 2, ¿verdad? Que es el que estaba utilizando aquí la sintaxis corta, ¿verdad? En donde se ignoran los otros campos. El próximo tipo de patrón que vamos a ver es el tipo array, ¿ok? Podemos tener un patrón que parea expresiones de tipo array. Sabemos que los arrays en Rust tienen un tamaño fijo, ¿verdad? Así que en este caso, pues estamos definiendo aquí un array con 1, 2, 3, tiene 3 elementos. Y aquí tenemos el primer patrón en donde estamos usando el wildcard en la primera y en la última posición y 0 en la segunda. Así que este patrón no debe parear, ¿verdad? No coincide.
tenemos aquí, estamos utilizando variables dentro de este patrón, en la primera y en la última posición, y un 3 en la segunda posición, así que este tampoco debe parear. Y finalmente pues usamos variables aquí en las 3 posiciones, así que esta sí debe ser la opción que termina coincidiendo y pareando, ¿verdad? Vamos aquí a limpiar la pantalla, hacemos el cargo run y en efecto aquí tenemos el resultado, que es el brazo que especificamos, ¿verdad? Este último. Bastante parecido a los patrones tipo array, tenemos los patrones tipo slice, ¿verdad? Aquí en este caso pues estamos siendo bien parecido al patrón tipo array, ¿verdad? En donde básicamente estamos usando el wildcard en todas las posiciones menos la segunda. Tenemos aquí en donde utilizamos variables, ¿verdad? En todas las posiciones menos la segunda. Y aquí tenemos una diferencia al patrón a nivel del array. En el slice pues podemos utilizar esta sintaxis aquí con los 2 puntos, en donde básicamente podemos aquí en este patrón obtener el primer elemento y el último elemento e ignorar todos los elementos que hay entre ese primero y último elemento. Aquí tenemos un patrón que básicamente cubre el caso donde hay un solo elemento y el patrón que cubre el caso donde no hay elementos en el slice, ¿ok? Vamos a guardar estos cambios, hacemos el cargo run y aquí tenemos el resultado, ¿verdad? O sea que el patrón que utiliza aquí la sintaxis de los 2 puntos es el que hizo finalmente el pareo y se ejecutó ese brazo del match. El próximo tipo de patrón que vamos a estar viendo es cuando tenemos el caso en donde queremos hacer un pareo, pero en vez de mover, ¿verdad? Cuando se trata de tipos de datos que causarían un movimiento a una de las variables dentro del patrón, pues en vez de mover, lo que queremos es obtener una referencia a ese valor, ¿verdad? Para entonces así, pues que no se mueva ese valor y poder utilizarlo más adelante. Aquí estamos, por ejemplo, definiendo un struct que tiene nombre aquí, name, como un string. Y sabemos que el string es de estos tipos de datos que utiliza memoria en el heap. Y por ende, pues si lo asignamos a una variable, pues se mueve, hay un movimiento. Así que aquí estamos creando una instancia, ¿verdad?, de ese tipo de datos. Y acá estamos simplemente haciendo un solo match para demostrar este concepto. Y es parecido a el patrón que vimos para un struct normal. Lo único que aquí, antes de el nombre del campo, ¿verdad?, name, que viene siendo la variable en el patrón que va a capturar ese valor, pues en vez de hacer un movimiento, no va a haber movimiento y lo que vamos a recibir es una referencia porque estamos utilizando esta palabra clave aquí, ref, ¿ok? Así que dentro de acá del código que se va a ejecutar, cuando estamos imprimiendo aquí name, este name en realidad es como el tipo de dato vendría siendo un ref de un string, ¿ok? Este tipo de dato. Así que vamos a ver aquí, de hecho, si eliminamos este comentario en esta línea, aquí estamos haciendo la prueba en efecto de que podemos más adelante utilizar ese campo aquí dentro del struct person y lo podemos imprimir. ¿Por qué? Porque acá no ocurre un movimiento, ¿verdad? Solamente se crea una referencia. Vamos a hacer el cargo run aquí y ahí vemos que el código funciona, ¿verdad? Ahora, si yo elimino esta palabra clave aquí, ref, enseguida vamos a ver que tenemos unos errores que nos está marcando ahí el compilador. Y vamos a ver el tradicional error de borrow of move value, ¿verdad? Está diciendo que aquí, cuando se hace el pareo del patrón, pues ese string se mueve dentro de esta variable name. Y ya acá más adelante no lo podemos utilizar, ¿ok? Así que utilizando estos patrones estilo ref, podemos entonces evitar ese problema. También dentro de los patrones existe el concepto que se conoce en inglés como el match guard, ¿verdad? O sea que podemos establecer una condición a un patrón que en otras palabras hubiera sido muy amplio,
En este caso tenemos un patrón aquí que es simplemente una variable, ¿verdad? Y sabemos que la variable pues puede variar con cualquier tipo de expresión, no hay ningún tipo de restricción. Pero si queremos aplicarle una restricción, pues podemos utilizar lo que se conoce el match guard, que viene siendo un if, esta condición que ponemos aquí, luego de la variable, luego de nuestro pattern. Pues este if aquí está diciendo vamos aquí a asignar a x solamente si x es mayor a 40, ¿verdad? Entonces en el próximo arm estamos simplemente utilizando un patrón de variable sin ningún tipo de condición, sin ningún match guard, lo cual quiere decir que si esta condición no se cumple, pues entonces este brazo sería el que parea, ¿verdad? Así que vamos aquí a la pantalla y hacemos el cargo run y en efecto vemos que se imprime que 42 es mayor que 40, que eso es específicamente lo que estamos haciendo en este brazo aquí, ¿okay? También podemos tener patrones de tipo rango, ¿verdad? Los range, si queremos saber, por ejemplo, si un número está dentro de un range, pues podemos utilizar este tipo de patrón. En el caso de los match, ¿verdad? En el caso de los patrones en general, los range tienen que ser inclusivos obligatoriamente. Se está trabajando experimentalmente para que eso no sea así y se puedan utilizar range exclusivos también, pero por ahora, ¿verdad? En las versiones que están estables de Rust, pues solamente los range inclusivos son los que se pueden utilizar, ¿verdad? Así que por eso tenemos esta sintaxis aquí de los dos puntos con el es igual. Así que aquí sería, el número sería desde 30 hasta 40 inclusivo, ¿okay? En este caso también podemos tener un range que empieza en 50 y cualquier número mayor que 50 y que pues esté dentro del range de ese tipo de datos de la variable que estamos evaluando, ¿verdad? Y aquí pues el wildcard nuevamente. Así que vamos a... hacemos el cargo run y vamos a ver que en efecto nos imprime el signo de pregunta, o sea que este fue el brazo que se ejecutó, porque ese int, el valor es 42, ¿verdad? De esta variable, y en lo cual no está dentro de 30 hasta 40 y tampoco es mayor de 50 en adelante, ¿verdad? Así que por eso fue que este brazo es el que se ejecuta. También tenemos la opción de tener varios patrones y hacer una comparación tipo OR, ¿verdad? O tipo booleana, lógico, un logical OR, ¿verdad? En donde pues decimos este patrón o este patrón, ¿verdad? Aquí tenemos el 41, que es un literal, o el 42, ¿verdad? Si esta variable, esta expresión equivale al 41 o al 42, pues este brazo que se va a ejecutar. Vamos a ampliar la pantalla y hacer el cargo run. Y ahí vemos que se imprime 41 o 42, ¿verdad? Que es el brazo que estamos viendo aquí. Y este OR se puede utilizar con cualquier tipo de patrón, ¿verdad? Aquí estoy utilizando literales porque es lo más sencillo y claro a la hora de leer, pero pueden ser patrones de cualquier nivel de complejidad. El próximo tipo de patrón que vamos a ver es cuando tenemos, por ejemplo, patrones con literales o con range y quisiéramos saber pues cuál es el valor que hizo el pareo, ¿verdad? El valor que coincidió, pues podemos utilizar una variable y este símbolo de la arroba, ¿verdad? El @ Esto lo que va a hacer es que si la expresión equivale a 41, pues ese es lo que se va a asignar a esta variable. Y si es igual a 43, pues eso es lo que se va a asignar aquí. De la misma manera aquí, si cae dentro de 30 hasta 50, pues eso es lo que se va a asignar aquí a esta variable. ¿Ok? Así que vamos a limpiar la pantalla, hacemos el cargo run. Y ahí vemos que se imprime 42. ¿Ok? Que viene siendo este brazo el que se ejecutó, ¿verdad? Y finalmente el último tipo de pattern que vamos a ver, que muchas veces es el más común, el que más vamos a ver por ahí en código de Rust, y es sumamente poderoso, es el que básicamente nos va a permitir extraer los valores o compararlos si utilizamos referencias
de una enumeración, ¿verdad? Cuando hablamos de las enumeraciones nos quedamos un poquito en el aire en términos de cómo podemos extraer esos valores cuando tenemos variantes que tienen valores, ¿verdad? Tipos de datos anidados dentro de sí, ¿verdad? Pues aquí vamos a ver que con los patrones podemos hacer eso. Aquí tenemos esta enumeración, ¿verdad? Que estilo token, como si estuviéramos analizando, por ejemplo, un lenguaje de programación. Y tenemos el digit, en donde va a tener un U8. El char, pues obviamente tiene un char. Y number es tipo struct, en donde va a tener, si tiene signo, el signed. Y literal, ¿verdad? Que compone ese número. Aquí estamos definiendo, esta variable va a ser de la variante digit con el número 9. Y entonces en el match aquí vamos a ver cómo podemos hacer esos patrones pareando en contra de una enumeración. En el caso aquí de digit, pues queremos capturar con una variable cuál es ese dígito, ¿verdad? En ese caso esta n va a ser de tipo U8. Esta C aquí, en el caso de char, va a ser de un tipo char. Y en el caso de number, pues solamente nos interesa el literal. Vamos a ignorar el otro campo signed. Vamos aquí. Entonces, como esa enumeración lo que tiene son 3 variantes, si estamos cubriendo las 3 variantes, pues este match es exhaustivo. Así que no hay ningún tipo de problema. Vamos a hacer aquí, limpiar la pantalla y hacemos el cargo run. Y vamos a ver que en efecto el brazo digit es el que hace el pareo, ¿verdad? Y que se ejecuta finalmente su código. ¿Ok? Y con esto pues aquí vimos ya básicamente prácticamente todos los tipos de patrones que podemos utilizar en Rust. Es importante saber que este tipo de patrones lo podemos utilizar en los let, los podemos utilizar en los match, como hemos visto aquí, también en los if let y en los while let, ¿ok? En todos esos tipos de expresiones o cuando estamos haciendo estas definiciones dentro del código, pues podemos utilizar este tipo de patrón, ¿ok? Hasta aquí vamos a llegar con este aspecto del lenguaje. En episodios próximos, cuando estemos trabajando con otras áreas, vamos a ver que los patrones se utilizan muchísimo dentro del código de Rust y son sumamente poderosos. Así que si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para ver los videos próximos. Aquí Dude the Builder, hasta la próxima.